La historia oculta de Oppenheimer y el proyecto Manhattan. Hay momentos en la historia en los que el mundo cambia, no poco a poco, no gradualmente, sino de forma abrupta, irreversible, como si la humanidad abriera una puerta que no puede volver a cerrar. Esta es la historia de uno de esos momentos, la historia del proyecto Manhattan, y de un hombre que, tras mirar dentro del átomo, desató el poder de los dioses. Su nombre era J. Robert Oppenheimer, y esta es la historia de cómo creó la bomba atómica. Años antes de Hiroshima y Nagasaki, el mundo estaba sumido en la mayor guerra que la humanidad jamás había conocido. En Europa, Adolf Hitler avanzaba sin piedad. En el Pacífico, Japón imponía su dominio. Y mientras las bombas convencionales caían, una idea inquietante comenzaba a tomar forma. ¿Qué pasaría si se pudiera dividir el núcleo de un átomo? ¿Y si esa reacción liberara una cantidad inimaginable de energía? Una energía capaz de destruir ciudades enteras. Los científicos lo sabían. Y lo más aterrador era esto: los nazis también lo sabían. En 1939, una carta firmada por Albert Einstein, pero escrita por el físico Leo Szilard, llegó a manos del presidente Franklin Roosevelt. La evidencia era clara. Los alemanes están trabajando en un arma nuclear. Debemos actuar antes que ellos. Así nació el germen de uno de los proyectos más secretos, complejos y moralmente ambiguos de la historia moderna. Para liderar este proyecto, el gobierno de Estados Unidos eligió un hombre peculiar, brillante, carismático, pero también atormentado, excéntrico y profundamente filosófico. Un físico teórico que leía poesía en sánscrito y criticaba los Vedas. Un intelectual con una mente afilada como un bisturí, capaz de entender el funcionamiento del universo, pero no siempre el de las personas. Oppenheimer no era militar, no era político, era simplemente un hombre obsesionado con la ciencia, a punto de convertirse en el arquitecto del arma más terrible de la historia. El gobierno construyó un laboratorio completamente desde cero, en medio del desierto de Nuevo México. Nació en un lugar que no aparecía en los mapas, Los Álamos. Allí se reunieron los cerebros más brillantes del mundo. Más de 130,000 personas trabajaban en el proyecto Manhattan. Físicos como Richard Feynman, Enrico Fermi y Niels Bohr. Pero todo estaba envuelto en un velo de secreto. Los empleados recibían instrucciones sin saber exactamente lo que estaban construyendo. Cada pieza era parte de un rompecabezas mortal. El objetivo: crear una bomba antes que los nazis y hacerlo sin margen de error. Durante meses, los cálculos se multiplicaron. Diseñaron dos tipos de bomba, una de uranio y otra de plutonio. Pero había un problema: nadie sabía si funcionaría. Algunos incluso temían que una explosión nuclear desataría una reacción en cadena y encendería la atmósfera entera. El resultado: la extinción de toda la humanidad. Y aún así, siguieron adelante. La madrugada del 16 de julio de 1945, en un lugar desértico llamado Jordana del Muerto, la historia cambió para siempre. Los científicos se preparaban para la prueba Trinity, la primera detonación nuclear de la historia de la humanidad. A las 5:29 a.m., el cielo se iluminó con la luz más brillante que 1000 soles. La tierra tembló. Una nube en forma de hongo ascendió hasta los 12 kilómetros de altura. Oppenheimer, al ver la explosión, murmuró en silencio: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Una cita del texto sagrado hindú, el Bhagavad Gita. En ese instante, la humanidad pasó a otra etapa de su existencia. Y menos de un mes después, el 6 y 9 de agosto de 1945, las bombas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Más de 200,000 personas murieron, muchas instantáneamente. Las ciudades quedaron reducidas a polvo, fuego y sombra. Japón se rindió días después. La Segunda Guerra Mundial terminó y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Para muchos, Oppenheimer fue un héroe, para otros un monstruo. Pero él mismo comenzó a dudar. Entró en una profunda crisis moral. Se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno, criticó al gobierno de los Estados Unidos por querer más poder destructivo, y como respuesta fue perseguido.
En 1954, acusado de simpatizar con comunistas, fue despojado de su autorización de seguridad. Su reputación fue destrozada y pasó sus últimos años en silencio, apartado, destruido por la culpa. La historia aún debate si el uso de la bomba fue necesario. Algunos dicen que salvó millones de vidas al evitar una invasión. Otros creen que fue un experimento brutal e innecesario. Pero lo que está claro es esto. Desde ese momento, la humanidad aprendió que podría destruirse a sí misma y que el conocimiento sin ética puede ser tan peligroso como cualquier arma. Oppenheimer murió en 1967, a los 62 años, pero su sombra aún se proyecta sobre el mundo. Las armas nucleares siguen existiendo, el reloj del juicio final avanza y cada decisión política que tomamos ocurre bajo la amenaza silenciosa del átomo. Oppenheimer abrió la puerta del poder absoluto y luego fue consumido por él. Esta no es la historia de una bomba. Esta es la historia de cómo el conocimiento, cuando se mezcla con el miedo, puede cambiar el curso de la humanidad. Y es también una advertencia, porque una vez que el sol se libera dentro de una bomba, ya no hay vuelta atrás. ¿Te gustó la historia? En este canal desenterramos los secretos más impactantes de la ciencia y de la historia. Nos vemos en el próximo viaje al corazón de lo imposible. Recuerda suscribirte para llegar muy pronto a la primera meta, que son 1000 suscriptores. Deja tu like, que nos motiva a seguir creciendo y haciendo más videos. Recuerda que esto es Giganautas TV.